Porque aquí estaremos también defendiendo a los campesinos, a los agricultores, también a los industriales, también a los empresarios. Venimos aquí a defender a los mexicanos porque el tema del agua es un asunto nacional, sí, y hasta de seguridad. Pero ustedes todo lo ven desde el punto de vista electoral y clientelar. Y eso es lo que está matando todas las políticas públicas. Por eso tenemos un sistema de salud como lo tenemos ahora, porque han preferido una visita directa de puerta con puerta para ver algo médico, para meterse en la vida de las familias y para ni siquiera responderles médicamente. Por eso tienen tronado el sistema de medicinas y por eso el tema del agua nunca había tenido esta crisis. Y como no tienen manera de sacarla adelante con dinero, lo que están haciendo es hacer del agua un mecanismo para amenazar y recaudar. Y a contentillo y de manera no técnica sino política reasignar volúmenes de agua. Todo lo ven desde el punto de vista electoral y clientelar. Por eso no hacen política pública a largo plazo. Por eso no le entendían a un campesino que era imposible transferir la tierra sin el agua. Por eso no le entendían a los campesinos que era imposible morirse sabiendo que no se podía heredar lo trabajado durante toda la vida porque ustedes se hacían dueños de ello. Por eso nosotros siempre propusimos, incluso desde esos gobiernos del PAN, la Agenda 2030, porque se trata de planear algo a largo plazo. El agua debe ser vista con responsabilidad y no con el odio absurdo que han venido aquí a demostrar. No les oigo hablar de abastecimiento, de desarrollo sustentable, no les oigo hablar de saneamiento. No les oigo hablar de plantas potabilizadoras, no les oigo hablar de infraestructura hídrica, no les oigo hablar de cuencas, no les oigo hablar de conservación de los acuíferos, no les oigo hablar de tratamiento de aguas residuales, no les oímos hablar de eso porque no les importa el agua en nuestro país. Les importa desde luego obedecer al Ejecutivo porque hace tiempo se perdió la dignidad parlamentaria y la dignidad de un poder legislativo que debería ser contrapeso. Por eso no los oímos hablar tampoco de cosas técnicas y la verdad tampoco de cosas políticas, porque si hubiera un sentido político, si hubieran volteado a ver a la cantidad de hombres y mujeres que vinieron a reclamar una ley que se había hecho a sus espaldas y que significa el futuro de sus familias. No, nosotros justamente en los gobiernos del PAN, por supuesto que hicimos un trabajo en donde se elevó como nunca se había elevado la cobertura de agua potable. Sí, la de agua potable, que hoy dicen que es prioridad, pero no ponen un solo peso para la prioridad. Que también el túnel de Emisor Oriente, o esas obras de infraestructura, incluso aquellas por las que luego nos inundó Tabasco, fueron gracias a los gobiernos que miraron el agua no como un tema clientelar, sino como un tema de seguridad nacional, de planeación a largo plazo y además un tema en donde todos teníamos que estar comprometidos. El gobierno, por supuesto, con políticas públicas, el gobierno poniendo las condiciones necesarias para la construcción de un bien común, el gobierno desde luego para apoyar y no abandonar a los organismos operadores del agua como los han abandonado en cada municipio y en cada estado, pero también debería estar todos los niveles de gobierno, es decir, el municipal y el estatal, y esta vez los excluyen. Y sí tiene que estar el sector privado, tiene que estar ahí metido en la decisión. Los campesinos, los agricultores, las industrias, tiene que estar el gobierno para hacer las condiciones necesarias, para ponernos de acuerdo. Pero esta enorme crisis del agua
la han venido acompañando con las peores políticas públicas, la han venido acompañando con las peores decisiones sobre el agua. Y una de ellas, sin duda, es la aprobación de este irresponsable dictamen que ustedes aprobarán. Gracias. Al pueblo de México, déjenme decirles que seguimos en una muy necia discusión aquí en la Cámara de Diputados desde ayer, porque el PRIAN no soporta los derechos del pueblo, no soporta los derechos del pueblo. Ese es el tema. Miren, hemos oído ya todas las mentiras, se ha dicho mucho, se ha repetido mucho de las mentiras, del cártel del agua, de todas estas cosas que ya se ha exhibido mucho. Pero miren, de veras que nos han dicho, somos comunistas y no saben qué es el comunismo. Somos el diablo por el comunismo, por supuesto. Estamos atentando contra la propiedad privada. Eso lo vinieron a decir aquí. La propiedad privada, ¿saben cuál es su propiedad privada según ellos? El agua es su propiedad privada. Y nada más para ilustrar un poco la ignorancia de la pobre oposición liquidada electoral y moralmente, el agua es propiedad de la nación. El agua es propiedad de la nación, igual que el petróleo, y lo es precisamente porque la necesitamos todas y todos. El agua es vital y todas las personas la necesitamos. Entonces, por eso se otorgan concesiones. El Estado mexicano es el encargado de otorgar concesiones para que todas y todos podamos disponer del vital líquido. Esas concesiones se otorgan para tener agua potable, para tener riego agrícola, para el uso industrial y para cualquier uso. Han dicho muchas mentiras. Fíjense, dicen, pobrecitos, dicen que nada de lo que hace Morena funciona. Pues tan funciona que somos la hipermayoría calificada. Nada más en eso nos vamos dando cuenta. Permítame, oradora, permítame, por favor. Solo llamar la atención para consultar a la bancada del PAN si la persona que está ahí es diputado. Él. No alcanzo a ver, una disculpa, no alcanzo a ver. Adelante. Presidente, que griten. A mí no me incomoda que griten. Son tan poquitos que ni se oyen. Entonces, el tema es que ellos vienen a mentir, a decir que no sirve nada de lo que hace Morena. Tan sirve que seguimos gobernando, que gobierna la presidenta más votada de la historia de México, que tiene el respaldo del 80% del pueblo de México, incluidos los que votaron por ellos. Entonces, bueno, así está de funcional el tema de Morena. Pero miren, en el tema del agua, nada más me gustaría mencionar, porque aquí han venido unos. Para muestra un botón, Guanajuato. Yo soy de Guanajuato y déjenme decirles que he recorrido el estado completo y hay unos que fueron a agitar las aguas, a calentar la plaza, efectivamente, justo en un lugar en la Cuenca de la Independencia, que se encuentra entre Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, el noreste del estado de Guanajuato, en donde el pueblo está tomando agua fósil desde hace tiempo, que están enfermos, su salud está enferma porque no tienen agua suficiente. Pero ellos otorgaron concesiones en la zona del noreste del estado para explotación abundante de pozos en donde no hay agua. Estuve este fin de semana informando y escuchando a la gente de San Francisco del Rincón y de Purísima,
Y déjenme decirles que están de acuerdo con nosotros porque están hartos de Miguel Márquez y sus explotación del agua. Están hartos de que en León se les quite el agua de San Francisco del Rincón, de Purísima, de Silao, de Romita, para llevar agua a León, en donde somos 2 millones de habitantes. Tan estamos en una crisis. Guanajuato es el estado con mayor explotación de pozos irregulares. Tan es así que la gobernadora vino a suplicarle a la presidenta de México que les permitiera hacer un acueducto de la presa Solís a León. Y la presidenta le dijo: sí, pero no nada más para León. Vamos a dotar de agua a Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León. Y además ahorita le está invirtiendo muchos millones de pesos a la tecnificación del distrito de riego 011. Eso viene del gobierno de la República, donde dicen que no hay dinero. Sí hay dinero para eso, para el pueblo, para beneficiar al pueblo. Están frenéticos porque se les cierran los pozos, según ellos, ¿no? Se les va a quitar su propiedad privada. El pueblo de Guanajuato, como el pueblo de México, están perfectamente conscientes de quiénes son los que nos han llevado a la devastación de nuestros mantos acuíferos, a la dificultad para la recarga de nuestros acuíferos, como sucedió en León. Entonces, por ejemplo, ahora con la temporada de lluvias que tuvimos, la gente de León dice: ¿y por qué no se llenó la presa del Palote a tope? Pues ¿por qué? Porque los influyentes desvían el agua. Esos sí tienen que temer, no el pueblo de México. Es cuanto, presidente, y retiro. Gracias, presidenta. Nada más que quede claro algo. Aquí los únicos mañosos son ustedes. Y sí tenemos más del 33% de los votos. Lo que nos robaron fueron las curules, con su mayoría ficticia, con su mayoría robada. Eso fue lo que nos robaron. ¿Y saben qué? Aquí hay dos hechos. El primero de ellos: Zapata se volvería a morir si viera lo que van a aprobar el día de hoy. Y segundo, nos queda claro, no hay consulta, no existe la consulta sobre este tema. Y sería suficiente motivo para que una verdadera corte tumbara esta reforma por inconstitucional. Pero ¿saben qué tenemos hoy? Tenemos la Corte de los Acordeones del Bienestar. Esa corte que está integrada por las leñas que no conocen ni la O por lo redondo. Y si quieren hablar de traidores a la patria, empiecen por explicarnos por qué Claudia Sheinbaum le regaló agua del río San Juan, que no está incluido en el Tratado del 44, a Estados Unidos. Empiecen por explicarnos eso. Han venido aquí a decir que este albazo no es ilegal. Pues a lo mejor podrán defender medio la legalidad, pero jamás van a poder negar la inmoralidad de lo que están aprobando. Ustedes, el cártel de Morena, fíjense bien, se jodieron la educación, se jodieron la justicia, se jodieron la salud, se jodieron los fideicomisos, el Fonden, bueno, hasta la gasolina. Pero no les ha sido suficiente. Y cuando pareciera que no pueden robarse algo más, sorpresa, hoy se van a joder el agua, y con ello al campo, y con ello a los campesinos, con ello a la gente de México. ¿Qué más se van a robar? ¿Qué más le van a quitar a los mexicanos? Hoy han perdido la vergüenza, pero también la humanidad, por los millones de familias que dejan en la incertidumbre. Esas familias que le dan de comer a México. ¿Con qué cara vienen a hablar aquí de que tienen una estrategia de suficiencia alimentaria si hoy ni siquiera le respetan el derecho a los campesinos de tenerlo elemental para cultivar la tierra? Hoy han perdido la decencia, pero también mucho más vergonzoso, ustedes han perdido la coherencia de su supuesto movimiento, que siempre supimos además que fue un engaño, porque decían estar con el pueblo, que es el mismo pueblo al que hoy se están jodiendo. No le mientan a la gente, lo que estamos advirtiendo no es algo que pensamos que vaya a pasar.
lo que le estamos advirtiendo a la gente es algo que ya está sucediendo. Es el modus operandi del despojo, del robo del agua, que por cierto, ya hacen en Aguascalientes. Cuéntenle a la gente del caso de un grupo de agricultores que con inversión privada, con su dinero, con su esfuerzo, construyeron una presa, la presa Peña Blanca, para la captación de agua pluvial, de esa que cae del cielo, por si no saben qué es, y que esa inversión no tiene un solo centavo de dinero público. Y hoy ustedes, a la mala, los están obligando a entregarles parte de esa agua que ellos captaron con sus recursos, con su esfuerzo. ¿Y saben para qué? Para que ustedes la administren, para que ustedes la repartan, para que la asignen a su antojo. Miren qué curioso. Ustedes los mismos que se han robado 600 mil millones de pesos en huachicol fiscal, los mismos que se robaron el dinero en Segalmex, los mismos que se robaron el fideicomiso para los afectados por el temblor, estos son los mismos que quieren hoy administrar el agua. Ustedes, como siempre lo hemos advertido, quieren acabar con la propiedad privada. Así que sí hay despojo, sí hay robo, sí atentan contra la propiedad privada, atentan contra aquello que les costó a las personas para que ustedes lo repartan después. Y la burra no era arisca, la hicieron. Díganle a los mexicanos que lo que quieren es el control político del agua. ¿Para qué? Pues para que puedan presionar, intimidar, amedrentar, que se alineen al régimen. Claro, nada que no hayan hecho ya con los programas sociales, por cierto, porque su naturaleza es lucrar con la necesidad de la gente. Su esencia es aprovecharse de los que menos tienen, de los más necesitados. Permítame, diputada, la diputada Dolores Padierna, ¿con qué objeto, diputada? Si son tan amables de darle audio. Presidenta, para una moción de ilustración en relación al tema. Diputada, con todo respeto, no se puede interrumpir a una oradora, sino sola y por única ocasión para hacerle una pregunta. No hay ninguna otra. ¿Tiene usted una pregunta para la oradora? Adelante. Si son tan amables, ponerle el audio a la diputada. Me registra, por favor, para una moción de ilustración. Adelante, la oradora. Esta concentración de poder tiene como única finalidad ser ustedes los que parten y reparten. ¿Y saben cómo termina esa frase? Así es, les tocará al cártel de Morena la mejor parte. Y a las espaldas de todas y todos esos campesinos, esos ganaderos, esos millones de personas que sostienen con el sudor de su frente a este país y que permiten que nuestras familias puedan tener alimento, a las espaldas de este país, los mexicanos deben de enterarse hoy que Morena aprobará hasta poder reencarcelar a los campesinos por simplemente usar el agua de la que hoy se está apropiando el gobierno. ¿Es cuánto, presidente? Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Venimos a saldar una deuda histórica, darle agua y dignidad al pueblo de México, luchar contra el acaparamiento y los despojos del agua. Durante más de una década, esta legislatura, este Congreso, estuvo en falta. La Suprema Corte de Justicia había solicitado la expedición de una ley general de aguas y no se había aprobado. Hoy la estamos aprobando y estamos cumpliendo con una resolución de la Suprema Corte. Lo que buscamos es darle orden y transparencia donde antes había privilegios y darle justicia al pueblo de México. Se terminó el régimen que permitió repartir más de 360,000 concesiones sin ningún control. Mientras nuestros ríos se secaban, nuestros acuíferos colapsaban,
y nuestros municipios no tenían voz ni voto. Hoy esta legislatura, la de la Cuarta Transformación, corrige el rumbo. El agua ya no será una mercancía, ya no será un botín de políticos corruptos como Fox, como Padres, como Duarte y muchos más. El agua es un derecho humano. Recuperamos volúmenes concesionados que llevan años sin usarse o sin pagar recursos. Así como hay sujetos que no pagan impuestos, empresarios, también había gente que usufructuaba el agua y no pagaba derechos y tenían grandes acaparamientos y latifundios de agua. Se crea el Registro Público Nacional del Agua para que la corrupción y la opacidad queden sepultadas y todos los mexicanos sepamos cómo se utilizan nuestros recursos hídricos. Ya no se va a poder seguir escondiendo concesiones o explotar nuestros ríos como concesión privada. También grandes acaparadores del agua como Constellation Brands en Piedras Negras y en los 5 manantiales de Coahuila no podrán seguir consumiendo volúmenes sin control. Más de 30 millones de metros cúbicos. Están secando literalmente el norte de Coahuila y le vamos a exigir a la Conagua que haga valer la ley contra estos saqueadores del agua. No los quisieron en Mexicali, Baja California, y no tienen por qué estar secando el agua de Coahuila. El acaparamiento del agua deriva del salinismo, de sus reformas de 1992, donde los gobiernos del PRI y el PAN convirtieron el agua en una mercancía que permitió su concentración en unas cuantas manos. Esto fue producto del modelo neoliberal. Solo 3.304 grandes usuarios privados concentraron más del 22% de toda el agua concesionada en México. Este es el producto de toda esta mercantilización corrupta del agua del PRIAN. Sectores como cerveceras, inmobiliarias, clubes de golf, crecieron sin ningún control. Incluso con Vicente Fox, un grupo lechero puso al director general de la Conagua. A eso llegaban, prácticamente el agua estaba entregada a los grandes consorcios que acaparan y vamos a terminar de permitir que acaparen el agua. Investigaciones recientes señalan que hasta el 80% del volumen del agua concesionada para uso industrial no pagan derechos, lo que refleja que fue un modelo, el salinista, que hoy enterramos, que permitió la concentración del agua en grandes empresas y clanes políticos. La Conagua tiene un gran trabajo por delante y ahí el director Efraín Morales tendrá que fajarse, porque los mandos medios y regionales de la Conagua hay muchos corruptos que vienen del PRIAN. Por eso gran parte de los problemas en los ejidos y en el campo es porque Conagua se hace de la vista gorda. Y por eso hay que limpiar a las ratas del PRIAN que siguen en la Conagua, en los niveles regionales, en los consejos de cuenca, para poder impulsar esta ley. Y también decir que celebramos que se haya aprobado la reserva al artículo 123 bis 5, que establece que a los servidores públicos corruptos, concluyo, presidenta, a los servidores públicos corruptos que otorguen permisos, concesiones, autorizaciones a cambio de prebendas, cochupos, cohecho, se les sancione hasta con 14 años de cárcel. El proyecto hablaba de 8 y afortunadamente la reserva prosperó y serán 14 años de cárcel a los corruptos que permitan que haya concesiones que no ameritan. Concluyo, presidenta.
Hoy aprobamos una ley que defiende al pueblo, que recupera la soberanía, que pone orden, que castiga abusos, que protege nuestras zonas áridas, que honra el derecho humano al agua. Al agua de México no la volverá a secuestrar el PRIAN. Vamos a sacar la garra por el agua. Diputado. Unidad nacional, todo el poder del pueblo. Retiro mi reserva.